Bueno, yo tengo hoy una predicación que es inusual. Le dije al Cris en la mañana que me sentía desafiado por la palabra, ¿no? Y nada, creo que es como siempre, una palabra de Dios para nuestra iglesia, para nosotros. Y quiero partir así, quiero hablarles de la fe. Todos sabemos y hemos enseñado en ICLAM que la fe es fundamental en nuestra vida cotidiana. Por favor, no ajusten sus cinturones y no se pierdan de nada de esto, porque vamos a ir un poco rápido. Y créanme, nada de lo que voy a compartir es al azar, todo lo tengo aquí escrito. Y como dicen los gringos, I really mean it. Realmente lo quiero decir, es algo realmente importante. La fe es fundamental en nuestra vida cristiana. Lo hemos hablado varias veces. Jesús dijo cuando presentó el reino que debían creer, arrepentirse y creer. Es decir, la fe es fundamental para entrar en el reino, para establecernos en el reino. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que sin fe es sencillamente imposible agradar a Dios. Esto nos hace pensar que Dios habla el lenguaje de fe, que la fe es un lenguaje superior a la razón. Sabemos que el mundo va a tildar a los que somos crédulos, y de hecho el concepto crédulo ya tiene una carga negativa. No, tú eres crédulo, yo no, yo soy escéptico. Bueno, ellos ignoran que la fe es un lenguaje superior al razonamiento, porque hay cosas que simplemente no puedes explicar. Aún la ciencia no puede explicarlo todo. Bueno, entonces la fe es fundamental. La fe, dice la Biblia, es mucho más valiosa que el oro, ¿no? Y que entramos en el reino y a la vida eterna por la fe, ¿cierto? Ya establecimos eso. La fe es fundamental en nuestra vida cristiana. Ahora bien, síganme en esto porque esto va a ser clave. La fe en la Biblia se usa en dos sentidos. En dos sentidos. Se usa para hablar de la confianza que yo tengo, y en ese sentido es subjetivo porque tiene que ver conmigo, pero también se utiliza para hablar de aquello en lo que confío y por lo tanto es objetivo. Yo tengo fe y esa fe es mía, por eso decimos es subjetivo. No se preocupe si recuerda esto de objetivo o subjetivo. Solo lo uso por si a alguien le sirve esta definición. Yo tengo confianza y eso es subjetivo y esa es mi fe. Pero la Biblia habla de la fe como el contenido de mi confianza y eso es objetivo. Así que quiero invitarles, haciendo esta introducción, a Judas en el versículo 3. ¿Y por qué digo Judas versículo 3 y no capítulo? ¿Alguien puede decirme? Porque tiene un solo capítulo. Muy bien. Judas versículo 3. ¿Cómo? Sí. Cortita y buena, Judas. Dice, vamos a hacer un solo capítulo. Hay un escritor que se llama Francisco de Quevedo y él decía, lo bueno si breve, dos veces bueno. Así que parece que Judas leía a Francisco de Quevedo. Bien. Judas versículo 3. Dice así, ¿lo tienen todos? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso es Reina Valera. Déjenme leer lo que dice la Biblia de las Américas. Tiene algunas variaciones. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe, digan fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas va a explicar más adelante, en este único capítulo, cómo hay personas impías que están enseñando falsedades.
Así que Judas no está hablando de creer, de la confianza, cuando dice fe. ¿Se fijan? Ahí dice fe. La fe, una vez entregada para siempre a los santos. Esa fe no es confianza, no es subjetivo, es el contenido, es objetivo. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende? Bien. Así que Judas habla de la fe como la verdad que creo. Y vamos a volver a Judas en un momento. Pero antes quiero que sepan que tener la verdad, y síganme en esto por favor, tener la verdad no sirve de nada si yo no creo en ella. ¿Me explico? Jesús vino, lo hemos dicho en otras ocasiones, los profetas hablaron tanto de Jesús, que venía el Mesías, que venía el Mesías. Finalmente el Mesías vino. Vamos a verlo más adelante. Él es el cumplimiento de todas las promesas. Y hubo gente que lo vio, pero no creyó en él. La verdad encarnada. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a pesar de que él hizo señales frente a ellos, ellos simplemente no creyeron. Así que tener la verdad no sirve si yo no creo en ella. Por eso necesitas activar tu fe. Por eso es que cuando oramos e intercedemos, necesitas activar deliberadamente tu fe. Esto no es pasivo, esto no es algo que Dios vaya a hacer en nosotros. De hecho, es un misterio. Es algo en lo que tú y yo tenemos participación. Algunos me dicen, y déjenme que me detenga un ratito en esto, algunos me dicen, Antonio, tú tienes tanta devoción a Dios porque tú te arrodillas, tú levantas tus manos. No es que yo tenga más devoción, es que deliberadamente he decidido activar mi fe, porque no sirve tener la verdad si yo no creo en ella. Y Dios siempre va a pedirte una medida mayor de fe. Jesús le dijo eso a sus discípulos. Muchachos, ¿dónde está su fe? Vamos, activa tu fe. Por eso es que si tú vienes aquí y estamos adorando, ahorita hay chato, y no, todo me salió mal, y todo, tú estás en el fondo adorándote a ti mismo. Y no estás viviendo lo que la Biblia pide de ti respecto de esa fe que es la confianza, ¿no? Ya, me detuve un poquito en eso, pero mi punto es, ya dije, ¿cierto? Tener la verdad no sirve de nada si yo no tengo fe en ella, ¿sí? Pero, digan pero, tener fe, mucha fe, no sirve de nada si creo en algo que no es la verdad. Dejen eso a fuego lento, por favor. ¿Se fijan los dos casos que les estoy poniendo? Tener la verdad a tu alcance y no creerla es dramático. Pero ser una persona crédula, de mucha fe, de mucha confianza y creer en algo que es falso, que es mentira, tampoco sirve de nada. Así que por supuesto que es fundamental creer, pero es igual de fundamental saber qué es lo que creo. ¿Me sigue, Ciclam? Sí. Es fundamental, es súper importante entender qué es lo que creo. Desde mi infancia siempre me hizo sentido Dios, siempre, desde que recuerdo. Creo que siempre como que disfruté relacionarme con Él por medio de la fe. Hay muchas cosas que no recuerdo, a veces le pregunto a mi mamá o a mis hermanos mayores, oye, ¿cómo era yo que chico? No me acuerdo de muchas cosas, pero lo que sí me acuerdo es que siempre Dios me hacía sentido. Nunca me fue complicado creer que había un Dios. Siempre recuerdo que yo anhelaba a Dios y siempre lo amé. Recuerdo una vez estaba con mucha fiebre, enfermo, y no sé, estaba chico. Y en mi cama empecé a orar en voz alta, me acuerdo. Y mi mamá después me decía, me sorprendió escucharte orar, cómo orabas, ¿no? Como con mucha fe. No podía explicarlo todo, pero creía completamente. Creía completamente. A lo largo de los años fui conociendo lo que ese Dios que me amaba y a quien yo amaba, lo que ese Dios había dicho, lo que Él había declarado, qué es lo que había salido de su boca para guiarme, para guiar mi vida, para llevarme a vivir en luz, para pastorearme, para hacerme sabio. Y fui conociendo la palabra. Yo participaba en una iglesia pentecostal. Dios me llevó
a la misión Unión de Centros Bíblicos, que es una misión que estudia mucho la Biblia. Así que ahí me fui formando en el conocimiento de la Escritura. Aprendí que aunque la fe era algo natural para mí, escucha esto, Dios se había revelado de una manera concreta en la Biblia. Síganme en esto, por favor. Ojalá que nadie se pierda de esto. Aprendí que Dios no quería que yo tuviera mis propias ideas acerca de Él. Oh, yo siento a Dios como el aire, como el viento. Yo tengo una relación tan profunda con Dios. No. Dios no quería que yo tuviera mis propios conceptos acerca de Él, sino que Él había hecho su propia revelación de quién era, de cuál era su carácter, qué es lo que Él amaba, qué es lo que Él odiaba, lo que lo enoja, lo que quiere hacer en el mundo, etc. Y por supuesto, estoy hablando de ¿qué? ¿De qué? ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿O estoy cantándoles una canción? No, vamos atrás, no hay problema. Vuelvo otra vez. Desde niño siempre me hizo sentido Dios, tener una relación con Él, de chiquitito. No podía explicarlo todo, pero creía en Dios. Dios siempre me hizo sentido. Pero con el tiempo empecé a conocer la Escritura, a conocer que ese Dios había abierto su boca y había dicho cosas acerca de Él, que Él quería que yo lo conociera, no tuviera mi propia idea de Él. No, yo siento a Dios, yo lo percibo, yo soy una persona muy espiritual. Eso no era suficiente, sino que Él había revelado, se había revelado a sí mismo. Él quería decirme, Antonio, este soy yo, esto es lo que amo, esto es lo que odio, esto es lo que me enoja, esto es lo que me duele, esto es lo que quiero hacer en el mundo. Eso lo fui aprendiendo con el tiempo. ¿Qué es eso? ¿De qué estoy hablando? De la palabra. Estoy hablando de la palabra, estoy hablando de la Biblia. Cuando somos pequeños, creemos todo lo que nuestros padres nos dicen, ¿cierto? Los que son papás saben eso. Tú le dices, por eso los niños son tan fáciles de engañar. Ellos creen, ¿sabes por qué? Porque tú eres la verdad de tu hijo. Mi papá es la verdad. Mi mamá es la verdad. Lo que ellos dicen, yo lo creo. Nuestro amor, nuestra dependencia de ellos nos hace creer todo lo que dicen, incluso aunque no lo entendamos. No entiendo, pero mi mamá me dijo esto, mi papá me dijo esto y yo lo creo, ¿no? En ese sentido, Dios quiere que confiemos en Él. No que lo entendamos, sino que confiemos. Pero, digan pero, Dios ha declarado su verdad. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros confiemos en Él basados en lo que Él ha declarado. Si no conocemos la verdad, nuestra fe puede ser real. Creemos, confiamos, somos personas de mucha fe, pero va a ser una fe incompleta, frágil, susceptible de engañar. Una fe que puede quebrantarse frente a las circunstancias. Nuestra fe tiene un contenido. ¿Sí? He conocido a personas, y ese es nuestro empeño misionero, porque tú puedes ir, y Gladys puede hablarle de eso, ¿no? De tanta devoción en Asia Oriental. Gente que es muy espiritual, muy devota, pero tenemos la convicción que la verdad ha sido declarada y esta verdad está en Jesús y en ningún otro hay salvación. A ver, pero si esa gente tiene fe, ¿cómo Dios no va a mirar esa fe? No se trata solo si yo creo o no, sino de qué es lo que creo. ¿Me van siguiendo? Volvamos a Judas. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido, fíjense, si quieres subraya esto, he sentido la necesidad, dice Judas, de escribiros, exhortándoos ¿a qué? A contender. ¿Y contender cómo? Ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas, el hermano del Señor, ¿cierto? Quien escribe, siente una urgencia, y es una urgencia divina, de exhortar a sus lectores para que luchen, hermanos,
luchen por la verdad entregada a los santos. Que luchen. Las enseñanzas del Señor Jesús eran celosamente guardadas por los apóstoles. Síganme en esto. Así como los escritos del Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas de las epístolas. Y desde muy temprano en la iglesia primitiva comenzaron a surgir falsas enseñanzas. ¿Lo sabían? Falsas enseñanzas. De hecho, se han encontrado otros evangelios, evangelio de Bernabé, evangelio de Judas, de Pedro y de otros más. Y muchas otras cartas también, falsas cartas de Pablo, falsas cartas de otros autores. Comenzaron a circular todas esas cosas y eran mezclas del evangelio, de las enseñanzas de Jesús con algunas ideas místicas, ideas judías, judaizantes y de otro origen. Y esto comenzó a permear la iglesia. De hecho, varias cartas del Nuevo Testamento recogen este tema y lo enfrentan. ¿Alguien recuerda en su mente alguna carta del Nuevo Testamento que busque enfrentar estas falsas enseñanzas? Gálatas, muy bien. Gálatas comienza el capítulo 1. Estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del evangelio para seguir un evangelio diferente. ¡Oh! ¡Wow! Pero si no importa, si ellos creen y son sinceros. ¡Wow! No es solo creer, sino qué es lo que creo. ¿Qué otro pasaje? Muy bien, Vivi. ¿Qué otra carta? Hay por lo menos 2 o 3 más. Sí, por su fruto lo conoceréis. Eso lo dice Jesús en los evangelios. Corintios, muy bien. Primero los Corintios, Pablo dice, yo os he anunciado lo que asimismo recibí. Esto y esto. Jesús fue crucificado conforme a las Escrituras. También habla de que hay algunos que están negando la resurrección y él vuelve a hablar, ¿cierto? Bien, tenemos Filipenses. En Filipenses Pablo va a decir, hay algunos enemigos de la cruz de Cristo, acerca de los cuales muchas veces los dije y ahora se los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿cierto? Primera Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Van captando? Segunda de Pedro habla de eso y por supuesto Judas. Ahora lo interesante es que había disposición a creer, pero el problema era aquello que se estaba creyendo. Los apóstoles y los líderes de la iglesia se sintieron movidos sobrenaturalmente a enfrentar esta situación y a aclarar cuál era la verdad revelada por Dios, cuáles eran las palabras de Cristo, a quien muchos de ellos habían visto resucitado. Y este es un punto muy interesante. Jesús es el gran confirmador de la palabra, porque Él es el cumplimiento de la palabra, hermanos. Y al resucitar Jesús, su resurrección confirmó que todo lo que Él había dicho era verdad. Por eso ellos fueron por todo el mundo con autoridad diciéndoles, esta palabra, la Torá y los escritos del Nuevo Testamento son la verdad. ¿Y cómo lo sé? Si yo también tengo un libro revelado. Porque hay un Mesías, el Cristo, Él resucitó. Yo lo vi resucitado y Él confirmó la palabra. Él dijo, yo soy el cumplimiento de la palabra. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir toda la ley. Así que Él honró lo que Dios había hablado con su boca. Pero no solo lo honró, Él dijo, yo soy el cumplimiento. A los líderes religiosos les dijo, ustedes ven la Escritura, pero no me reconocen a mí. Yo soy el cumplimiento de la Escritura. Así que con esa autoridad, el Hijo nos mandó a predicar este mensaje, el Evangelio. Ok, me adelanté en el bosquejo, pero no importa. Judas dice básicamente 2 cosas. Judas dice 2 cosas. Primero, hay una fe, una verdad que ha sido entregada, comillas, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Esa es la fe que fue entregada, fue declarada. Y número 2, debemos contender con pasión. Reina Valera, Biblia de las Américas, dicen ardientemente. NBI dice vigorosamente. ¿Por qué debemos luchar? Por conservar esa verdad. Hermanos, conservar esa verdad. Otra vez, no da lo mismo lo que creas, con tal de que creas. ¿Te funcionó a ti?
qué bueno amigo, qué bueno amiga. A mí no, a mí me funciona otra cosa. Oh, qué bien por ti, está genial. John Stott, déjenme hacer otro paréntesis aquí. John Stott, un teólogo anglicano que está con el Señor ahora, él dice, hay tres tipos de tolerancias. A ver si lo recuerdo. Uno es la tolerancia legal, y es que la ley ampare a todas las disidencias y a toda forma de creencia. Eso es lo primero. La ley el Estado tiene que amparar a todo el mundo, crea lo que crea, en fin. La segunda tolerancia, dice Stott, es la tolerancia social. Y es que más allá de lo que dice la ley, yo debo ser capaz de llevarme bien con todas las personas, independientemente de lo que crean. Pero hay una tercera tolerancia, y es la tolerancia intelectual. Y es de esa tolerancia que dice, todas las verdades dan lo mismo, todas las verdades son bienvenidas. Tú crees una cosa, yo creo otra, está perfecto. John Stott dice, nosotros los cristianos debemos estar de acuerdo con las dos primeras. Debemos ser los primeros en defender el derecho de todos a expresarse, así como nosotros nos reunimos, si hay una mezquita, si hay un templo budista, si hay qué sé yo, ellos tienen derecho y la ley debe respaldar ese derecho. La tolerancia social también, si tenemos un vecino budista, un vecino ocultista, debemos ser amables y tener buena convivencia. Pero la tolerancia intelectual es que dice, todas las verdades son válidas, en el fondo estás diciendo, ninguna es válida. Entonces, el Evangelio, dice John Stott, es desde esa perspectiva absolutamente intolerante. Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Hechos 4:12, la predicación de Pedro, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Lo captas? Creer una falsedad puede afectar tu vida espiritual, tu amistad con Dios. Tu amistad con Dios. Y hay muchas falsedades que se disfrazan de sana doctrina, pero son falsedades y afectan nuestra amistad con Dios. Y muchos de nosotros hemos sido liberados a la libertad de la gracia, que es la esencia del Evangelio y que por muchos años no mirábamos. Pero esto no es ser liberal, es al contrario, es volver más profundo a las raíces del Evangelio. Bueno, y puede afectar nuestro testimonio en el mundo. Ok, déjenme ir un poco más adelante, un poco más profundo. Ajusten sus cinturones, por favor. Ya. Es súper interesante, Panchota. Muy interesante esto. Para mí fue una revelación. Que incluso en Edén, donde la presencia de Dios era, pero así, disfrutada a plenitud. Si hemos disfrutado la presencia de Dios aquí en los cultos, imagínate Edén. Eso llévalo exponencialmente. Pero incluso en Edén, donde la presencia de Dios era plena, Dios estableció su verdad. ¿Cachai? Dios dijo lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. Tremendo. El hombre y la mujer creen la seducción del enemigo, que los sedujo para que ellos establecieran su propia verdad. Ya, Dios dijo eso, pero ¿ustedes qué piensan? No, el árbol es genial y el fruto es codiciable. Cómanlo. Bueno, yo también puedo tomar mis decisiones. Y lo comieron. Y Dios, amando como ama al ser humano, dijo, no puede ser. No, simplemente no puede ser. No pueden haber dos verdades. Lo que sale de mi boca llega a ser una ley. Es una ley que de hecho sostiene todo lo que existe, hermanos. Entonces, ok, luego de eso, luego de la caída del ser humano, se desata la maldad sobre la tierra. Y esto es muy heavy, el proceso de degradación. Génesis 6:5 dice, y el Señor, escucha esto, vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención, me llamó la atención esto, toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal.
No se trataba de equivocarse en el camino. No se trataba de desobedecer, sino que ellos ya habían cambiado absolutamente los conceptos de verdad y de mentira. ¿Lo captas? El concepto de bien y del mal. Un cambio en los pensamientos. Romanos 1:25 lo dice de otra manera. Dice que los seres humanos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso dio como consecuencia toda la degradación. ¿Había fe? Díganlo fuerte, ¿había fe? ¿Había espiritualidad? Sí. ¿Había buenas intenciones? Yo creo que sí. Pero Dios no aprobó una conducta así, y eso me impacta. Porque no hay dos verdades acerca de Dios, hay una sola. ¿Y cuál es esa verdad? La que Él ha revelado en su palabra. Dios se ha revelado. Ya lo dije, la persona de Jesús es el testimonio más fuerte de la verdad de Dios. Durante su ministerio, Él confirmó muchas veces la palabra de Dios. Y evangelios como Mateo dice que Él hizo esto para que se cumpliera la Escritura, para que se cumpliera. Él, incluso en la cruz, las palabras que pronunció eran para el cumplimiento de la palabra. Él no se movió ni un milímetro de la Escritura y su resurrección confirmó la palabra, ¿no? Todo lo que había dicho era cierto. Por lo tanto, el ser humano, hombres y mujeres, no importa dónde fueran, Pablo dice bárbaro, escita, hombre, mujer, pájaros, todos tenían que alinearse a lo que Dios había hablado. Incluso los judíos, oh hermanos, incluso los judíos, no se distraigan, no se preocupen, aún las aves hayan lugar en la casa del Señor. Los judíos que eran los descendientes de Abraham y Pablo, nuestro amado apóstol Pablo, tuvo que estar todo su ministerio, toda su vida pagando el precio de decirle, no, no es eso, es el evangelio, es Cristo, alíñense a la verdad de Cristo. 1 Corintios 1 para mí es tan decidor. Él era judío, pero se había criado en el mundo gentil. Él decía, yo tengo súper claro que los judíos buscan señales y los griegos piden sabiduría. Pero Dios ha revelado su sabiduría en Cristo. Los judíos deben moverse a Cristo, los griegos deben moverse a Cristo. No tengo otra sabiduría, no tengo otro poder. Es Cristo resucitado. Cristo es poder de Dios, Cristo es sabiduría de Dios. ¿Lo captas? Consagrado a su mensaje. Vamos más adelante. Es asombroso que en Apocalipsis 3, en el mensaje a la Odisea, Jesús, y lo hemos predicado en años anteriores, Jesús se presenta como el testigo fiel. En griego, márturos. Márturos. ¿Hay una música ahí? ¿Alguien está llamando? Dios está llamando a alguien. Ya, está bien. Sí. Ok, síganme en esto. Jesús se presenta a la Odisea como el márturos, como el testigo fiel y como el amén. Qué extraña manera de presentarse. Él dice, yo soy el amén. ¿Qué es amén? Es la confirmación de una verdad. Y es el testigo fiel. Así que Jesús es quien da testimonio de la verdad, porque es testigo, es márturos, y es quien confirma la verdad, porque es el amén. Y a mí siempre me ha asombrado que por lo menos ante esta iglesia, la Odisea, Jesús no es presentado como quien muere por los pecados. Les pido que me sigan. Yo sé que estoy dándole un ulpo así de harina, bien con cuchara parada, pero por favor síganme en esto. Jesús viene y muere por nuestros pecados, lo sabemos, pero a la Odisea Dios presenta a Jesús no como alguien que muere vicariamente. No, por favor, nadie, no agarren piedras y me apedreen. Jesús es el Salvador. Él murió por nuestros pecados. Pero en ese pasaje, Él es presentado como alguien que muere por su testimonio, porque es el márturos. ¿Lo captas? Alguien que está incluso dispuesto a dar su vida por su testimonio.
Y los evangelios nos hablan de que él comparece ante Pilato, va ante Herodes, ¿cierto? Y él da testimonio de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, quien dio buen testimonio ante Poncio Pilato. ¿Por qué Jesús muere? El propósito era para salvarnos, pero en esa circunstancia, ¿por qué muere? Muere porque él se mantuvo firme en su posición. Dinos, ¿eres el Hijo de Dios? Y Pilato le dice, ¿no sabes que tengo poder para librarte? Pídemelo. Hay una sola verdad y estoy dispuesto a sellar mi vida con ella. Ahora, los laodicenses eran tibios, habían mezclado de alguna manera la verdad y el error y Jesús los denuncia. ¿Sabes lo que le dice a los laodicenses? Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuánto eres tibio. ¿Qué es la tibieza? Es una mezcla, ¿cierto? Te vomitaré de mi boca. ¿Sabes lo que el sentido del original? Ahí es, estoy por vomitarte. En otras palabras, me da náuseas. La tibieza, la indefinición me dan náuseas. ¿Y quién dice eso? Lo dice el Márturos. ¿Quién dice eso? Lo dice el Amén. Aquel que da testimonio de la verdad y aquel que confirma la verdad. ¡Wow! Ya, aquí vamos a la confrontación, a la aplicación o a una aplicación. Claramente estamos viviendo, hermanos, tiempos en donde la verdad está siendo opacada, está siendo acallada y está siendo incluso perseguida. No se vienen tiempos muy simpáticos para ti y para mí si mantenemos la verdad de la Biblia. ¿Por qué? Porque hoy, al igual que en los días de Noé, la civilización humana ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y tú lo ves con tus ojos. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¡Qué tremendo! Parece haber una agenda y algunos ciertos conspiracionistas dicen que hay una agenda. Pero aunque no hubiera una agenda visible, es como tan evidente que hay una mano invisible que lleva adelante toda esta agenda. Hermanos de ICLAM, la gente nos va a amar si le entregamos una profecía que revele el corazón de Dios. Oh, nos va a amar. Te va a decir, Antonio, tú eres, no sé, en tu lugar de trabajo, no sé, Nayib, Daniel, Pancho, Iris, oh, ustedes son tan especiales, eres tan espiritual, me llama la atención tu espiritualidad. Tú vas a orar por ellos y van a sentirse bendecidos. Vas a orar por sanidad. Recién orábamos por el Paolo. Paolo mañana va a ir a ver a la hijita de unos amigos al hospital. Y ojalá el Señor te use y eso va a ser maravilloso. La gente quiere eso, pero creo que las personas no querrán cambiar su camino y abrazar lo que Dios ha establecido como bien y como mal. Eso no va a ser tan simpático. Habrá gente lista para creer, pero hay gente que no, y gente que se va a levantar para perseguirte. ¡Wow! Pero pastor, eso está en los Hechos. Por favor, mire el libro de los Hechos. Señales y maravillas, prodigios, tremendo. ¿Quién no iba a creer algo así? Por favor, mira el contexto. Persecución, martirio, muerte. ¡Wow! Queremos, el ser humano quiere que Dios viva para él, para ella, cuando en realidad nosotros hemos sido creados para vivir para Él. Y Dios está cambiando eso en la iglesia. Y son tiempos de definición en la iglesia. ICLAM. Porque lo que Dios va a traer al mundo primero debe ser traído a la iglesia. ¿Qué es eso? Definición. Y es tan profético, cuando preparaba esta predicación, escuchar lo que Dios está hablando en misión. Entre paréntesis, Pablo está tan encendido en misión, orando, adorando, intercediendo, participando allá. Y escuchas a Mariano cuando él dice, una de las señales de los últimos tiempos va a ser la ofensa, la gente se va a ofender. Y creo que habemos muchos cristianos que nos ofendemos con Dios, porque Él no hace lo que yo le he pedido, porque Él no contesta las peticiones que yo le hago. No es Dios quien debe ayudarme a cumplir mi plan. No es Dios quien debe acomodarse a mis argumentos, hermanos. Soy yo quien debo rendirme a su plan. La gente, ICLAM, se ofenderá con la palabra.
Así que tarde o temprano, si tú predicas la palabra, si tú eres un testigo, una testigo fiel de la palabra, la gente se ofenderá contigo. Y yo sé que esto no es simpático. Por eso dije al principio que esto es una predicación inusual. La iglesia tiene que ir creciendo en la manifestación de lo sobrenatural. Pero es súper importante que esta manifestación sobrenatural esté fundada en la verdad de Dios, en lo que Dios ha hablado en su palabra. Y me asombra cómo Dios lo está haciendo en la tierra. Ok, quiero confesarles que a lo largo de mi vida me he peleado muchas veces con la verdad de Dios. Sinceramente, me he peleado con la palabra. Hay algo en mí que va en contra de muchos de sus mandatos. Hay algo en mí que instintivamente, naturalmente, quieren rebelarse contra ellos. Le soy sincero, no le estoy vendiendo la pomada. Me pasa. Incluso después de experimentar su presencia, después de experimentar una gracia sobrenatural, su gloria, en fin, mi corazón siente este impulso de hacer lo que Dios desaprueba, de hacer lo que Dios prohíbe. Otras veces no veo el cumplimiento de su palabra en mi vida. Cosas que deseo que ocurran, no ocurren. Y cosas que nunca desearía que ocurrieran, ocurren. Bueno, Señor, ¿cómo es? O como dijo el pastor Daniel Ruiz, no, Señor, no es así. Hey, ¿qué pasa, Señor? Tu verdad, ¿qué pasa con tu verdad? Tú lo has dicho en tu palabra. Por eso les estoy abriendo mi corazón. ¿Te ha pasado eso a ti? A mí me ha pasado. Y otras ocasiones, las ideas del medio me resultan tan convincentes, tanto sentido, que me siento inclinado a acomodar lo que Dios dice con estas ideas. ¿Qué hago con la fe que me ha sido encomendada? ¿Qué hago con eso? ¿Qué vas a hacer tú con la verdad? ¿Qué pasa si me gusta otra mujer que no sea mi esposa? Me pasa. Hermano, es que me pasó. Me sucedió. ¿Qué pasa si tengo inclinaciones homosexuales? Me pasó. Me pasa. No puedo negar eso que me pasa. Tengo que ir y tengo que seguir aquello que me pasa porque me sucede. Es mi verdad. ¿Qué pasa si un hijo, hablando de los que somos padres, si un hijo, una hija, manifiesta inclinaciones homosexuales? Obviamente hay mucho que decir aquí, no es el tema de mi predicación. Mi punto esta mañana es que tarde o temprano nos vamos a enfrentar al dilema de si adecuamos la palabra de Dios a nuestras circunstancias o abrazamos la palabra asumiendo las consecuencias. Si buscamos agradar a los demás, si buscamos ser relevantes en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ser aceptables, ser admirados, o si vamos a decidir deliberadamente, Iclam, agradar a Dios. Y si decidimos agradar a Dios, inevitablemente tenemos que abrazar la vergüenza, la humillación de ser considerados talibanes, fanáticos, homofóbicos, retrógrados, fachos,
conservadores. ¿Has escuchado eso? ¿Qué carga tiene el concepto conservador? ¿Positiva o negativa? Negativa. Que ustedes son conservadores. ¿Por qué estoy compartiendo esta palabra? En la semana me junté con un nuevo amigo, un pastor bautista que conocí, y él me compartió de otros pastores que conocemos y que de hecho él conoce mucho más porque son de esa denominación. Uno de ellos se divorció y se casó otra vez, y él está completamente entregado a la agenda liberal. Es un pastor que yo conocí, que trabajó muchos años con GBU, Nelly seguramente lo conoce también, y que ahora es liberal. Trabaja para toda esta agenda valórica. De hecho, es miembro de la ONAR, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos del gobierno vigente hoy. Y creen absolutamente en el amor, ¿no? Que todos pueden llegar al reino sin dejar su vida. Y otro que está relacionado íntimamente con él, que es un pastor más joven, que también muchos de nosotros conocimos, y que está trabajando con un ministerio de México, estableciéndolo acá en Chile, y que también tiene ese mismo concepto. ¿Qué pasó con él, con este pastor? Su hermano, cristiano, casado, con hijos, manifestó ser homosexual muchos años y no pudo vivir con eso, no se manejó bien y entonces se suicidó. Y producto del suicidio de su hermano, él decidió cambiar su dirección. Y él dice, aquí hay algo que está mal, necesitamos adecuarnos. Y él está levantando una iglesia en Chile. Sí, una iglesia en Chile. De hecho, es la iglesia Vástago Epicentro. Eso me hace creer que Jesús Adrián Romero está abrazando esta misma agenda. Ahora, no lo planteo del punto de vista pechoño. No sé cuántos manejan este concepto pechoño. Es del sur. El pechoño es, bueno, el católico de hueso colorado, el que se golpea el pecho, el ultra. No estoy hablando del pechoño, del ¡oh, qué terrible! Estoy hablando simplemente de hombres que decidieron tomar la verdad y hacerle algunas revisiones a la verdad para adecuarlas a la realidad. ¿Qué haces cuando un hermano tuyo se suicida porque no puede manejar su tendencia homosexual? ¿Y qué pasa si en ICLAM alguien tiene una tendencia homosexual? Lo primero que vamos a decir es, esto no se lo voy a contar a nadie. Por favor, escuchen esto, porque esto es serio. No se lo voy a contar a nadie. Voy a vivir este calvario. Yo he manejado pastoralmente muchas situaciones así. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo abrazo esto? ¿Cómo lo pastoreo? ¿Cómo lo guío? Creo que no podremos manejarlo, y solo voy a decir esto porque, no, insisto, no es mi tema hoy. No podremos manejarlo a menos que no entendamos todo este cuadro que les he estado describiendo en la predicación. Si no estamos parados en la verdad, si no entendemos que el Evangelio no es solo algo que me hace bien a mí, no presenta un Dios que me ama tanto, que siempre está preocupado de mí, y esto es así, por eso lo cantamos. Él cuenta mis cabellos, Él conoce las palabras antes que aparezcan en mi boca, conoce mis pensamientos, me ama sobrenaturalmente. Pero si eso me lleva a creer que Él está al servicio de mí, que Él me va a entender, no importa lo que yo haga, que de hecho está obligado a amarme, que Él está obligado a hacer lo que yo le pido, y si no, va a tener mi ofensa permanente. Porque si no dice que me ama, ¿cómo no concede mis peticiones? Si no cambiamos desde ese suelo al suelo del verdadero evangelio, donde dice que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él, que Él ha establecido la verdad. Y aunque no lo entiendo, su verdad permanece para siempre. Y que Él dice que Él sana en el nombre de Jesús.
y oramos por enfermos que sanan, pero oramos por otros enfermos que no sanan. Y cuando no sanan, no adecuamos la verdad de Dios a esa circunstancia, sino que seguimos estableciendo lo que dice la palabra. No es lo que veo o lo que no veo, es lo que Dios ha dicho en su palabra. Y esto es muy interesante porque iglesias que se dicen a sí mismas tener la sana doctrina, no practican estas cosas, ya han construido una teología, una doctrina de la carencia de experiencia. Como no veo sanidades, entonces voy a buscar una explicación bíblica para eso, para estar tranquilo. Eso es una forma de adecuar la escritura también. Oh, hermanos, vamos a abrazar el misterio. Vamos a abrazar lo que Dios ha dicho con su boca. Y si yo siento una inclinación hacia otra mujer que no es mi esposa, eso puede suceder, por cierto que sí. Si a alguien le ha pasado, no se sienta mal, ni pecador, ni pecadora. ¿Qué necesitamos hacer? Necesito llevar mi corazón a la verdad de Dios. Simple, simple. Y si tengo una inclinación no hacia una mujer, sino hacia un hombre, o si yo soy mujer y siento una inclinación hacia otra mujer, ¿qué debo hacer? Primero, tener paz en nuestro corazón, porque Satanás busca operar mucho en la desesperación. Y por eso es que me dolió tanto conocer este caso, ¿no? De esta persona que no pudo lidiar con la inclinación de su corazón. Yo en esto soy muy simplista, muy simple, tal vez llegando a ser simplista. Yo puedo tener muchas inclinaciones en mi corazón, pero la verdad sigue siendo una. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Vivo la verdad, me adecuo a la verdad. Somos llamados a conocer la verdad. Creo que muchos conflictos que tenemos con la Escritura, si alguien tiene aquí algún conflicto con la Escritura, y que no se sienta mal por eso tampoco, es bueno hacer preguntas con la Escritura, es bueno pelearse con ella, pero muchos conflictos que tenemos con la Escritura, con la Biblia, se debe a que no la conocemos a cabalidad. Conocemos algunas cositas nomás que dice, pero no leemos todo lo que Dios dice en su palabra. Y todavía a mí me pasa que comienzo a leer salmos a los profetas y me asombro, wow, esta revelación del corazón de Dios no la tenía en mente. Hay ciertos pasajes que como que sobresalen, ¿cierto? Juan 3:16, qué sé yo, Romanos 8, lo que sea. Pero entre medio hay tanta otra revelación. Y que tal vez si nos quedamos con esas cimas, vamos a tener un concepto no completo. Ok, amamos la palabra profética, pero escucha esto, Iclam, esto es inusual. Tenemos que honrar la palabra profética, pero hermana, no te vuelvas un dependiente de la palabra profética o una persona que cree ciegamente todo lo que le profetizan. Wow, pastor, ¿qué estás diciendo? La Biblia nos enseña a juzgar todas las profecías. Pero es que me profetizaron, pues por eso lo hice. Sí, pero ¿y tú lo juzgaste? No, pero es que la hermana me dijo, ella es tan profeta. Sí, ella puede ser una excelente profeta, pero tú tienes la palabra. Juzga las profecías, guárdalas en tu corazón. Ora por ellas, disciérnelas. Nadie va a poder decir en la presencia de Dios, yo hice esto porque un profeta me lo dijo. Ey, 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 ey. Y mi palabra. Wow, wow, wow. Y mi palabra. ¿Por qué no lo juzgaste? Antonio, ¿por qué hiciste eso? Que mi pastor me dijo. Po. El pastor me dijo. Hermanos, ya estoy terminando. Tú no debes seguir mi liderazgo porque yo sé más que tú. Oye, ¿quién manda? Él. ¿Por qué? Porque el que más sabe. Él, pregúntale a él. ¿Y tú? No, yo no sé, no tengo idea. Por eso lo seguimos a él. El que sabe, sabe y el que no, es pastor. Y Clam, miren, voy a hacerle aquí un desafío bien heavy y muy sentido de mi corazón para ustedes. Tú no sigues mi liderazgo porque eres un ignorante, una ignorante y yo sé. Y hay que seguir al que sabe. Tú sigues mi liderazgo precisamente porque conoces la verdad.
¿Lo captas? Y porque conoces la verdad, como consecuencia de eso, tú me sigues. Y tú oras y adoras y te vuelves loco en la adoración y haces actos proféticos aquí, porque conoces la verdad. Por eso lo haces. Por un claro discernimiento de la verdad. Entonces, cuando venga una persona bien intencionada a profetizarte, no te va a mover, porque tú conoces la verdad. Y no eres como las ondas del mar llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y vas a escuchar un predicador en YouTube, en internet, que habla muy lindo, una predicadora que hable muy lindo, pero no te vas a dejar llevar porque tú estás anclado en la palabra. ¿Para qué? ¿Para volverte legalista? ¿Para volverte frío? No, no, hermano, porque esa es otra cosa. Sino para mantenerte en la verdad. Así que preparémonos. Yo tratamos con Natalia de manifestar el amor de Dios a todas las personas donde Dios nos ha puesto. Aquí ahora nos puso aquí en Providencia, con nuestros vecinos, la gente a nuestro alrededor, en fin. Pero no quiero desear tanto caer bien y encajar que defraude a Dios y a su palabra. Y temo que tarde o temprano voy a tener que decidir, y tarde o temprano tú tendrás que decidir. Contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Oremos.